Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en el final de este hermoso día, jueves 2 de diciembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. ¡Qué tremendo! Se termina el año 2021. Hemos entrado al último mes. Damos gracias a nuestro Dios que hasta aquí Él nos ha ayudado, que nos ha protegido, que nos ha guardado, nos ha cubierto, nos ha bendecido y nos ha prosperado para traernos hasta este hermoso día, donde juntos podemos seguir estudiando la bendita, santa y poderosa palabra de Dios. Así que les quiero dar la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio y mi deseo es que usted pueda ser edificado, edificada, fortalecido, fortalecida con la palabra del Señor y con la maravillosa trascendencia del Espíritu Santo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hoy, a través de esa gracia, de esa misericordia, de esa bondad tan infinita y de ese amor tan grande, tan especial, tú, Señor, nos concedes la oportunidad de que juntos podamos seguir estudiando tu palabra y queremos ser fortalecida con esa palabra en nuestro ser interior, ser edificados, Señor, y conocerte mejor a ti, conocer tu voluntad, que eres el único Dios verdadero, y conocer a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú únicamente enviaste como tu Hijo amado a esta tierra. Padre, abrimos nuestros corazones, deposita tus semillas apostólicas y proféticas y llévanos a una mayor dimensión en la trascendencia maravillosa de tu Espíritu. Por todo cuanto tú hagas, nosotros tendremos el cuidado hoy y siempre de darte a ti toda la honra y la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, damos gracias al Señor porque Él nos permitió la semana pasada estudiar acerca de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Iniciamos con el estudio del capítulo número 2 y hoy continuamos con ese estudio. Y qué bueno es que en los tiempos que nosotros estamos viviendo, los tiempos que la palabra del Señor señala como peligrosos, donde hay muchos falsos profetas y maestros que vienen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con artimañas, con maquinaciones, con estratagemas, que nosotros podamos tener una palabra como la que le escribió el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Colosa. Realmente él lo escribió para los hermanos de Colosa, pero el Señor estaba pensando mucho más allá en dejarnos esta palabra para que nosotros en el día de hoy podamos tener no solo una advertencia, sino una luz que nos alumbre el camino. Así que prepárese para esta disertación del día de hoy, que es muy especial. Esta disertación tiene que ver con apologética, la defensa de la fe cristiana. Hoy les presento el tema Estamos completos en Cristo. Oye ese tema. Estamos completos en Cristo. En otras palabras, no necesitamos nada más. Estamos en el estudio del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Colosas. La semana pasada estuve hablando del tema arraigados en Cristo. No toqué parte del conflicto que vivía el apóstol por los hermanos de Colosas y la Odisea, ya que ellos no lo habían visto personalmente.
Quiero tocar en esta introducción esa parte del sentimiento del apóstol. La Odisea se hallaba a pocos kilómetros al noreste de Colosa. Como la iglesia de Colosa, la de la Odisea tal vez fue fundada por uno de los convertidos de Pablo mientras este último estuvo en Éfeso, como nos lo dice Hechos 19:10. Dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. O sea que de ahí desde Éfeso se esparcieron muchos a llevar la palabra de Dios por otras partes de Asia. La ciudad era un rico centro comercial, pero más tarde el apóstol Juan criticaría a los creyentes por su tibieza en cuanto a su consagración a Cristo, como dice Apocalipsis el capítulo 3, los versículos del 14 al 16. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Palabra muy fuerte de parte del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. El hecho de que Pablo quisiera que esta carta pasara a la iglesia en la Odisea, como nos lo muestra el capítulo 4, el versículo 16, indica que la falsa doctrina había llegado hasta allí. Pablo anhelaba que las iglesias fueran unidas por lazos de amor para enfrentarse a esta herejía y para que se animaran unos a otros a permanecer fieles al plan de salvación de Dios en Cristo. Nuestras iglesias, amados hermanos y hermanas, deberían ser comunidades unidas que animen, consagradas a cumplir la obra de Cristo. El problema que Pablo combatía en la iglesia de Colosa era similar al gnosticismo, entre paréntesis conocimiento en griego. Mientras que el gnosticismo incipiente y las religiones de misterio declaraban que había cierta clase de conocimiento que permanecía escondido, apócrifos, solo el alcance de los iniciados y definitivamente ocultos para el resto. Pablo declaraba que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sin duda que estos tesoros están al alcance del creyente por medio de Cristo, como dice Colosenses 2:10, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Esta herejía que se estaba regando, entre paréntesis, una enseñanza contraria a la doctrina cristiana, cierro paréntesis, atacaba al cristianismo en varias formas. Vamos a ver cómo el gnosticismo atacaba al cristianismo. 1. Insistía en que el importante conocimiento secreto estaba escondido para la mayoría de los creyentes. Pablo, en cambio, manifestaba que Cristo nos provee todo el conocimiento que necesitamos. 2. Enseñaba el gnosticismo que el cuerpo era maligno. Pablo declaraba que Dios mismo se hizo carne, o sea, se encarnó en Cristo Jesús. Los gnósticos decían que Cristo solo parecía ser humano, pero que no lo era. Pablo insistía en que Jesús es completamente humano y divino. El gnosticismo se estableció en el segundo siglo.
Aún en los días de Pablo, estas ideas fueron atractivas para muchos y la exposición de tales enseñanzas podía seducir a una iglesia que no conocía bien la doctrina de Cristo. Enseñanzas similares aún son un problema. El antídoto para las ideas heréticas es un conocimiento concienzudo de la palabra de Dios mediante el estudio personal y la enseñanza sana de la Biblia. Aceptar a Cristo como Señor de su vida es el comienzo de la vida en Cristo, pero debe continuar siguiendo a sus líderes para arraigarse, edificarse y fortalecerse en su fe. Cristo desea guiarle y ayudarle cada día en sus problemas. Usted puede vivir para Cristo al 1. Dedicar su vida y someterse a su voluntad, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. 2. Buscar aprender de Él, o sea, de Cristo, de su vida, de sus enseñanzas, como dice Colosenses 3:16. Y 3. Reconocer el poder del Espíritu Santo en usted, mi hermano, mi hermana, como dice Hechos 1:8 y Gálatas 5:22. En Cristo está todo y en Él se tiene todo. Cristo es suficiente y no se necesita nada más. Este es el tema que tocaré en el día de hoy, que he titulado Estamos completos en Cristo. En esta disertación que les presento en el día de hoy, voy a desarrollar 2 puntos importantes. El primero, una filosofía falsa. El segundo, la verdadera filosofía. Vamos a ver este primer punto, una filosofía falsa. Está sustentado en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Quiere decir Pablo en este versículo 8 que es incorrecto estudiar filosofía. Después de definir su posición doctrinal y de hacer su llamado a la unidad sobre la base del amor y el respeto mutuo, Pablo dirige su ataque a la falsa filosofía religiosa que se están propagando entre los creyentes de Colosa. Según Josefo, el historiador del primer siglo, en los días de Pablo se usaba el término filosofía para describir las enseñanzas de los partidos políticos religiosos judíos, esto es, los fariseos, saduceos y esenios. Pablo no se opone a la verdadera filosofía, sino a las especulaciones y a los razonamientos torcidos por el pecado que presentaban los falsos maestros en Colosa. Estas filosofías eran engañosas porque se presentaban a sí mismas como la verdad, cuando en realidad eran contrarias a la revelación divina. Pablo escribe contra cualquier filosofía de vida basada solo en ideas humanas,
Él mismo era un filósofo dotado, por lo tanto no condenaba la filosofía. Condenaba las enseñanzas que dan mayor crédito a la humanidad y no a Cristo, como la respuesta para los problemas de la vida, al grado que se convertían en una falsa religión. Hay muchas propuestas del hombre para enfrentar los problemas que no toman en cuenta a Dios. Para resistir la herejía, usted debe usar su mente, fijar sus ojos en Cristo y estudiar la Biblia. Pablo habla en este versículo 8 de principios elementales del mundo. Esta es una frase en la que se hace referencia a los valores fundamentales de la humanidad separada de Dios. La humanidad bajo el poder de Satanás, quien ha organizado su mundo para luchar en contra del señorío de Jesús. Estos principios elementales esclavizan al hombre a través de las estructuras y sistemas que lo oprimen y le dictan un estilo de vida separado de los valores del reino. Hay una distinción entre la filosofía falsa y la verdadera. La filosofía auténtica es un intento por descubrir y explicar la razón de ser de las cosas. El verdadero filósofo es un buscador de la verdad. Los judeo-gnósticos de los días de Pablo consideraban al cristianismo como una simple filosofía. Esto es, una búsqueda de la verdad especulativa. No lo miraban como una revelación de Cristo y una vida de fe. La verdad no se halla en la sabiduría humana, sino en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30, hablando de Cristo, él dice, por Él están ustedes, hablando de Dios el Padre, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy en día, amados hermanos y hermanas, es muy frecuente que se sustituya la Biblia y la predicación del Evangelio por la filosofía y la psicología. Estas son formas de sabiduría humana, como es el caso del humanismo secular de la actualidad. Filosofía que trata de resolver los problemas del hombre y del mundo sin contar con Dios para nada. El resultado es una excesiva indulgencia en cuanto a los valores morales y espirituales. Las señales de peligro se ven por todas partes. Las filosofías vanas, construidas sobre el razonamiento humano, rechazan sistemáticamente cuanto proceda de la revelación divina. La fuerte advertencia de Pablo sigue siendo válida para el día de hoy. Una de las filosofías falsas más insidiosas del mundo actual es el humanismo secular. Bill Bray, el fundador del movimiento universitario Cruzada Universitaria y Estudiantil, dijo: el humanismo se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra herencia judeocristiana y está haciendo más por destruir la fibra moral y espiritual de nuestra sociedad que ningún otro peligro. Quien la halle define el humanismo secular como una religión centrada en el hombre que piensa equivocadamente poder resolver los problemas de la humanidad sin contar con Dios. Entre las doctrinas fundamentales del humanismo
se hallan las siguientes. Religión. El humanismo secular niega la existencia de Dios y cree que una religión que enseña la salvación y la forma de escapar al castigo eterno le hace un mal servicio al ser humano. Ética. El humanismo secular enseña que la ética y la conducta correcta se derivan de las experiencias y las necesidades del hombre. La situación es la que determina lo que está bien y lo que está mal. Abro paréntesis, moral de situaciones, cierro paréntesis. La persona. El humanismo secular cree en una libertad personal ilimitada. Anima a escoger con libertad total en aspectos como conducta sexual, aborto, divorcio y otros. Las personas son más importantes para el humanismo secular que las reglas y normas. La comunidad universal. El humanismo secular apoya el establecimiento de un gobierno mundial. Cree que la soberanía de las naciones debe ser limitada por el bien de la comunidad universal. La mayoría de estas ideas se hallan en oposición directa con las enseñanzas de la Biblia. Es importante que comprendamos las desastrosas consecuencias a largo plazo que tendrán estas filosofías humanistas y hagamos cuanto esté a nuestro alcance para contrarrestar su influjo sobre nuestro hogar, nuestras escuelas y nuestra sociedad. Vamos al segundo punto, la verdadera filosofía. ¿En qué sentido son completos en Cristo los creyentes? Una vez más, Pablo enfatiza la deidad de Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Significa que la totalidad de Dios estaba en el cuerpo humano de Jesucristo. Esto es lo que dice el versículo número 9. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para salvarnos y vivir correctamente. La palabra corporalmente, somáticos, significa en el contexto una forma concentrada, como si fuera visible y tangible. Jesucristo es desde la eternidad la imagen del Dios invisible, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. No hay nada que justifique la búsqueda de algo más que a Jesucristo mismo. Para el cristiano, todo depende de lo que él piense de Cristo. Nuestra salvación no es simplemente una obra que él realiza, es Cristo en nosotros. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 20. Jesús hablando con sus apóstoles le dice, en aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Luego en Juan 7:26 dice, he aquí, estaban diciendo el pueblo de Israel, en vista de que el Señor Jesucristo estaba enseñando y los sacerdotes y los escribas, los fariseos no le decían nada. Y ellos dijeron, he aquí, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Será que los principales realmente han reconocido que Él es el Cristo? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:17.
para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor. Colosenses 1:2, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosa, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. En el ámbito de la revelación, amados hermanos y hermanas, el creyente camina por fe y no por vista. Cree que aquel que fue lo suficientemente grande para crearlo todo, también puede revelar aquellas cosas que quiere que sepamos. El verdadero Hijo de Dios acepta lo que no puede entender. Las vanas filosofías dependen solamente del razonamiento humano. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Al principio de esta epístola, el apóstol exalta a Cristo, de quien afirma que es la imagen del Dios invisible, capítulo 1, versículo 15. Sin embargo, no se queda aquí. Nos informa que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En este capítulo 2, el versículo 9. Mire esto. Primero Pablo en el 1:15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Después en el capítulo 2, el versículo 9, él dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amados, amadas, Cristo solo posee todo lo que es esencial. Alejados de Cristo, el hombre está vacío e incompleto. En cambio, en Él estamos completos, como dice el versículo 10. Él es nuestro depósito, nuestro manantial, nuestra fuente. Cuando entra en el corazón y el alma, llena todo vacío que hay en ellos. La palabra griega, traducida como completo, es un término náutico. Da la idea de un barco totalmente aparejado y equipado para la travesía. Esto se puede aplicar al cristianismo, que está listo para la travesía de la vida. Todo cuanto necesitas lo encuentras en Cristo. Él es el capitán. Él es el que conoce el trayecto y se ocupará de que el creyente fiel llegue sano y salvo a las playas celestiales. En cambio, si permitimos que las filosofías humanas, la ciencia, la tradición, los ritos o la ceremonia se interpongan entre el alma y la verdad de Cristo, nuestro viaje se volverá peligroso. Solo Él es el camino y la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Cuando conocemos a Jesucristo, no necesitamos buscar a Dios por medio de otras religiones, cultos o filosofía no bíblica, como lo estaban haciendo los hermanos de Colosa y de Laodicea. Cristo solo tiene la respuesta para el verdadero significado de la vida, porque Él es vida. Él es la única fuente de conocimiento y poder para la vida cristiana. Los creyentes, nosotros los creyentes, no necesitamos ningún agregado a lo que Cristo ya ha provisto para nuestra salvación. Estamos completos en Él. Los judíos varones eran circuncidados en señal de su pacto con Dios, como dice Génesis 17, del 9 al 14.
Con la muerte de Cristo, la circuncisión ya no era necesaria. Nuestra entrega a Dios está escrita en nuestros corazones, no en el cuerpo. Cristo nos hizo libre de los malos deseos a través de una operación espiritual, no una operación física. Dios quita nuestra vieja naturaleza y nos da una nueva. Los versículos 11 y 12 hablan acerca de que la circuncisión está relacionada con el bautismo. Por lo tanto, algunos lo ven en el Nuevo Testamento como una señal del pacto, identificando a la persona con el pacto de la comunidad. El bautismo es un paralelo con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y también una semblanza de la muerte y sepultura de nuestra vieja manera de vivir en pecado, seguida por la resurrección a una nueva vida en Cristo. Recordar nuestra vida pasada y pecaminosa como muerta y sepultada con Cristo nos da una motivación poderosa para resistir al pecado. Al rechazar la perversa vida pasada, podemos conscientemente escoger tratarla como muerta. Luego, seguimos disfrutando de nuestra maravillosa vida en Jesús, como dice Gálatas 3:27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se hayan revestido de Cristo. Mis amados hermanos y hermanas, cuando empezó la pandemia, antes que empezara la pandemia, Dios nos dio a la red Rapitre una palabra. La palabra que Dios nos dio fue: vayan y compártanle a su familia. Dios nos mandaba a compartir verdades elementales, doctrina. Y en base a esa palabra, desde finales de marzo del año 2020, yo estoy dando los estudios de estas cartas, epístolas del apóstol Pablo, que contienen la doctrina cristiana. ¿Para qué? Para que todos podamos utilizar el conocimiento de la palabra de Dios para rechazar la falsa doctrina, rechazar los falsos profetas, los falsos maestros. El conocimiento de la palabra de Dios nos da discernimiento para poder distinguir lo que es del cielo y lo que es del infierno, lo que es de Dios y lo que no proviene de Dios. Entonces yo doy gracias al Señor por todo este tiempo que Él nos ha regalado en el estudio de esta palabra, y si Él así lo desea, nosotros queremos seguir entregando toda esta forma de doctrina que están contenidas en la palabra del Señor. Pablo las escribió para refutar aquellas falsas doctrinas que andaban dando vuelta. Yo creo que en el día de hoy hay mucha más falsa doctrina que en el tiempo del apóstol Pablo. No solo está el gnosticismo, el humanismo, el judaísmo y tantas cosas a las que nosotros le tenemos que hacer frente. Pero para salir victorioso necesitamos un conocimiento profundo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, un conocimiento profundo de la obra vicaria que Él hizo por nosotros. Necesitamos tener presente que en Cristo nosotros estamos completos, como dijo el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 2, porque lo que tratan de decirnos los falsos maestros es que nosotros no nos niegan a Jesús, no quieren que neguemos a Cristo. Lo que ellos están tratando es de engancharnos, diciéndonos a nosotros que a nosotros nos hace falta cosas, que nos falta conocimiento, que nos hacen falta cosas, raíces,
Pero cuando nosotros sabemos que en Cristo estamos completos, eso es muy difícil. Si lo sabemos y estamos agarrados de la mano del Señor, es difícil que un viento de doctrina falsa nos lleve. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que ellas son las que dan testimonio de ¿qué? De mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra del Señor da testimonio de Jesucristo. No se deje engañar. No deje que con estratagema le quiten la libertad con que usted, mi hermano, mi hermana, ha sido libre en Cristo Jesús. Hay que mantener nuestra salvación. El Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay mucha gente que empieza y con mucha fuerza, pero con el correr del tiempo son engañados y se quedan en el camino. Ya estamos viendo, no solo creyentes, estamos viendo líderes, mire, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, no importa el calibre que sea. Si tú no conoces bien a Cristo, vas a ser arrastrado, arrastrada por una corriente anticristo que hay en el mundo en el día de hoy. Dios nos advierte con su palabra que sepamos que nosotros en Cristo estamos completos y que no necesitamos más nada. Yo no necesito más nada. Cristo para mí es la esperanza de gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted cimiéntese, arraíguese en el conocimiento de Cristo, porque el Señor Jesucristo dijo, orándole al Padre, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien más, y a Jesucristo, a quien tú enviaste para que tengan vida eterna. No se necesita nada más. En Cristo estamos totalmente completos. Conocer a Dios el Padre y conocer al Señor Jesucristo y seguirle, como dice la palabra, nos asegura una vida eterna. Nos asegura que en la embarcación del capitán que se llama Cristo llegaremos a las playas celestiales. Mis amados hermanos y mis hermanas, vamos a orar. Padre, en una oportunidad tú me dijiste que llegaría el tiempo en que tendría que presentar defensa del Evangelio. Fue algo tan fuerte cuando recibí eso que me estremecí. Pero tú nos has dado la oportunidad de poder compartir tu palabra de una manera sencilla en el estudio de las cartas de tu siervo el apóstol Pablo a las iglesias, que contiene la doctrina cristiana y que contiene también, Señor, la fuerza de tu revelación para rechazar las doctrinas falsas. Ayúdanos a permanecer firme en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, porque solamente tomado de tu mano podemos seguir adelante y permanecer firme en esta senda que el Señor Jesucristo nos abrió a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Queremos, Padre amado, darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, quiero una vez más darle gracias por haber estado este tiempo de estudio de la palabra del Señor conmigo. Si el Señor nos lo permite, esperamos volver a estar el próximo domingo a las 5 de la tarde estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le guarde, le proteja, le cubra, le bendiga y le prospere. Es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones.